Hola, soy Alfredo Ballesteros, soy estudiante de la maestría en Artes Visuales con especialización en dibujo. En el mundo del cómic me conocen con el seudónimo de Verde Agua. Soy autor de cómic desde hace ya 8 años. Empecé siendo autoeditor de mis propias obras y poco a poco fui abriendo un poco de terreno en el campo de las editoriales independientes y los concursos nacionales de cómic. Mis obras más reconocidas son Jonás y la ballena, con la que obtuve un premio nacional en el 2016, La broma del Übermensch, que un año después me dio el premio de las 24 horas del cómic y algunas de sus páginas se expusieron en el Museo Tamayo, y posteriormente mi obra más reciente, también premio nacional, Ladrones de Flores, que se editó en 2019 y tuvimos la impresión del primer número en 2020. En este video tutorial les voy a enseñar mi proceso para realizar entintado orientado hacia cómic y manga. Vamos a usar varias herramientas, pero especialmente estaremos enfocados en cómo usar correctamente la plumilla de tinta china, una herramienta muy utilizada tanto para los bocetos de grabado, el dibujo de tinta en plumilla sobre papeles lisos, y también es una herramienta profesional para dibujar manga. Espero que les agrade este video y que aprendan suficiente para que puedan realizar sus propios entintados de cómic. Los materiales que vamos a utilizar en este video tutorial van a ser un lapicero de punto 5. Si ustedes son lo suficientemente hábiles, podrían cambiar esta herramienta por un lápiz H o H2 muy bien afilado. Yo prefiero el lapicero porque me evita el desgaste de estar sacando punta constantemente. Vamos a utilizar también tinta china o tinta india. Yo recomiendo tinta india Winsor & Newton. Vamos a utilizar una tinta acuareleable. Yo recomiendo la marca Ecoline. Utilizaremos también dos plumillas para tinta china, una de tamaño grande y una de tamaño pequeña, ambas marca Speedball, aunque pueden cambiarse por cualquier marca nacional. Vamos a utilizar también dos pinceles para entintado. Uno va a ser un pincel de la serie 9700 de Rodin. Lo encuentras en casi cualquier papelería mexicana. Lo ubicas rápidamente porque tiene el cuerpo de color rojo y la punta del pincel color blanco. Este es un pincel de nylon. Yo recomiendo un número alto, puede ser un número 10 o número 12, aunque esto ya depende de tu habilidad y de tus necesidades de entintado. Utilizaremos un pincel plano, también de nylon, para colocar aguadas, un aspersor de agua, como los que se usan para la estética cuando te cortan el cabello, por ejemplo. Vamos a pintar todo esto sobre un papel fabriano 30% algodón y utilizaremos para tensar la cinta azul impermeable. Vamos a comenzar preparando el papel para su correcto dibujo y después dibujando a lápiz o a lapicero todo el diseño que vamos a entintar durante este tutorial. Primeramente comprobamos que nuestro papel sea de algodón, que aguante la tinta. Este es un papel 50% algodón, por lo tanto nos va a aguantar muy bien. Y vamos a empezar colocando un margen sencillo de 1 centímetro por lado para poder tensar el papel y que la tinta aguada responda bien ante el proceso que vamos a aplicar de pinceles. Vamos a tensar este papel utilizando una cinta impermeable azul. Se utiliza para pintura. La marca más famosa en México es la 3M. Lo que procedemos a hacer es aplicar la cinta pegando o adhiriendo la mitad de ella al papel y la otra mitad a la superficie que estemos usando para dibujar, por ejemplo nuestro respirador o alguna tabla de apoyo. Esto nos va a ayudar a que cuando se humecte no vaya a hacerse curveada mientras está el proceso de humedad. Procediendo ahora a aplicar la línea de lápiz, la estoy aplicando con un lapicero de punto 5, haciendo diversos ejercicios de dibujo básico, como son una línea dinámica para el movimiento del personaje que vamos a realizar, después algunas figuras de estructuras sencillas para la anatomía, que posteriormente van haciéndose cada vez más detalladas con geometrías pues un poco más elaboradas y de tamaños menores. Aquí es importante darnos cuenta que estamos usando varios ejercicios de dibujo básico, como son la línea dinámica, los contornos, las estructuras de volumen por figura geométrica,
Todos estos son ejercicios que seguramente ya hicieron en la universidad. En caso de que no, les recomiendo checar los dibujos de la gramática del dibujo de José Miguel González Casanova, todos los libros de dibujo de Andrew Loomis, que también son muy buenos para entender el dibujo aplicado a cómic, y las geometrías tridimensionales a la hora de sacar volúmenes y que su dibujo se vea mucho mejor. Como notan, este trabajo de dibujo es sencillo. Estoy tratando de hacer un dibujo que no requiera mucha línea, mucho detalle, y al final va a notarse un poco inacabado o falto de detalles. Esto es porque lo que queremos es que la tinta dé la mayor parte de las cualidades y no el lápiz. El lápiz solamente es un proceso de apoyo para el principio del dibujo, para que sepamos proporciones y composición, y no los detalles o texturas finales de la pieza. Ahora que hemos acabado el lápiz, vamos a aplicar la tinta utilizando primero las plumillas para hacer línea, después contratramas o ashurados, como prefieras llamarle, y finalmente vamos a aplicar tintas con pincel, primero en alto contraste para sacar negros secos y después tinta húmeda, que estaremos haciendo algunos efectos sencillos de grises con ellos. Una vez que tenemos el lápiz realizado, vamos a proceder a las tintas. Utilizaremos dos plumillas metálicas de marca Speedball, una sobre manguillo ATL que nos proporciona un mejor agarre para la puntilla pequeña y otra sobre manguillo plástico. Tenemos servitoallas para limpieza de manchas y 3 frascos con distintas disoluciones de tinta, una más saturada, otra intermedia y otra con mucho más agua y muy poquita tinta para hacer grises tenues. En el apartado de las tintas vamos a utilizar primero una tinta Ecoline, que es acuareleable para hacer todos los efectos de grises con pincel. Esta es muy buena para hacer manchas aguadas, y vamos a utilizar una tinta china impermeable, en este caso es la Winsor & Newton India. La tinta India, diferente de la china, nos proporciona manchas más profundas y mate. La tinta china de Winsor & Newton es brillante, por lo tanto trabajos de escaneado como los hacemos en el manga y en el cómic no van a funcionar muy bien. Un trapito de limpieza en caso de que algo salga mal, esperemos que no, y con eso podemos trabajar. Vamos a aplicar con la plumilla, primero la de tamaño mayor, todo el trabajo de línea de contorno más amplio en la imagen utilizando la tinta India de Winsor & Newton. Tomamos un poco de tinta con nuestra plumilla, verificamos que no gotee y la humectamos ligeramente en los frascos. Si tomamos tinta hasta la ventanilla de la plumilla, o sea hasta el hueco que tiene a mitad de cuerpo, no va a escurrir y nos va a proporcionar muy bien agarre. Noto que mi lápiz tiene mucho grafito en el papel, así que voy a aplicar un suavizado al lápiz utilizando una goma de borrar moldeable. Es esta goma que parece plastilina gris, para poder ir borrando las líneas pero sin perder de vista cómo quedan. Si yo aplico este aspecto de borrar con una goma muy fuerte, se van a borrar por completo las líneas, no voy a ver dónde quedó el dibujo y ya no va a servir de trabajo. Ahora voy a empezar con el entintado con mi plumilla gruesa, tratando de ir del vértice superior izquierdo hacia el vértice inferior derecho al entintar. Eso va a evitar que mi mano pase sobre las partes que ya entinté, y así evito manchados o evito accidentes con la tinta mientras se mantiene fresca. Es importante seguir esta dirección de entintado para que no esté ensuciando mi trabajo. También es bien importante observar siempre cómo la punta de la puntilla va siguiendo este mismo recorrido. Se direcciona de superior izquierda a inferior derecha, y trato de evitar ir en contra de las puntas, o sea, dibujar hacia arriba o dibujar hacia los lados. Esto va a darle mayor vida a mi plumilla, va a evitar que se abran las puntas, que se estropee o que de repente esté dibujando más grueso de lo que debe. Si mantienen este tipo de trazado de ángulo o de vértice superior izquierdo hacia el inferior derecho, notarán cómo su plumilla va a mantener mucho más vida útil y va a dibujar con una calidad de línea impecable. Si no saben qué es la calidad de línea, porque están en semestres principiantes o porque aún no ven ese tema en sus clases de dibujo, la calidad de línea se refiere a que un trabajo de dibujo pueda tener tanto líneas delgadas como líneas gruesas, y ese cambio de grosores en la línea puedan ustedes realizarlo con una sola herramienta de trabajo. En este caso lo estamos aplicando con una plumilla.
Si ustedes observan, estoy tratando de hacer los contornos principales de mi modelo, dándole un poco más de detalle de lo que obtuve con el lápiz, pensando siempre en qué tipo de texturas o curvas voy a realizar y, muy importante, imaginando primero la línea que quiero realizar y luego trazándola con la plumilla. Traten de no improvisar líneas, de pensar previamente qué quieren hacer y solo después colocarlas. Después de cada línea larga estoy recargando la puntilla en tinta para que nunca me quede a mitad de tinta y ya no pinte la plumilla. Si hacen eso pueden ocasionar que la línea se vea quebrada o que se vea incompleta. Al estar recargando constantemente, ustedes garantizan que su trazo se va a ver continuo y que la línea se va a ver de mucha mejor calidad. Si notan también, mientras realizo el entintado, estoy tratando de ver a nivel general cómo va el personaje, o bueno, en este caso un personaje, pero si ustedes dibujan una escena o un paisaje o lo que sea, pues sería lo mismo. Tratar de ver por completo el lienzo para que noten en dónde necesitan una presión mayor para que su calidad de línea se vea mejor y dónde necesitan menor presión. Como tip, es importante pensar que la calidad de línea, o sea los gruesos de mi trabajo, me ayudan a pensar en diferentes conceptos. Aquí estoy utilizando línea gruesa para diferenciar el exterior y línea delgada para diferenciar el interior. También pueden aplicar línea gruesa contra línea delgada para pensar en cerca y lejos o para pensar en objetos pesados contra objetos livianos. Esto ya es a gusto personal y depende de lo que estén persiguiendo a nivel estético en su imagen. Una vez que tengo todos los contornos exteriores realizados, voy a pasar a la plumilla delgada para poder aplicar detalles en trama y contratrama. Voy a aplicar con esto una tinta gris que no esté completamente directa porque las puntillas delgadas suelen taparse o pueden estropearse fácilmente cuando utilizamos tinta directa. Les recomiendo que previamente diluyan su tinta en un poco de agua. Y lo que voy a hacer es un trabajo de entramados. Los entramados es una serie de líneas que son paralelas y que se adaptan al volumen de las formas que estoy trabajando. Trato de imaginar cómo sería acariciar una forma que estoy dibujando y cómo el movimiento de la mano se adaptaría a las curvas o a los planos de los poliedros con los que se compone la imagen. Recuerden mucho que empezamos a hacer este dibujo con el ejercicio de lápiz de poliedros, o sea, de dibujar cajas en mi modelo para darle tridimensión. Toda esta línea de tramas, o sea, de líneas paralelas que se adaptan al volumen de la forma, están pensadas para seguir la dirección de los planos y con ello poder fortalecer el trabajo de los volúmenes. Necesitan estar pensando tanto en su fuente de luz, que en este caso está del lado derecho, y en el volumen o en los planos que acontecen a la forma. Si ustedes estas líneas paralelas que están dirigiendo los planos y la luz de su modelo los están contraponiendo con una serie de líneas paralelas que vayan en dirección contraria, o sea, dos direcciones distintas de líneas, estamos hablando de una contratrama, también conocida como un ashurado. O sea, dos direcciones distintas de entramados o dos direcciones distintas de volumen. Esto se utiliza para dar mayor profundidad en las escenas que requieren una luz específica o para dar un volumen aún más marcado en distintas formas con poliedros de múltiples caras. Les recomiendo que inicien entrenando tramas y posteriormente trabajen en contratramas o en ashurados para que puedan comprender mejor este concepto. Al principio los ashurados son muy difíciles de realizar y por ello les recomiendo mejor realizar solamente tramas, o sea, volúmenes a una dirección, y después probar con las contratramas o ashurados, que son volúmenes en direcciones contrarias. Bueno, si se dan cuenta, conforme avanzo con los ashurados o con las contratramas, también estoy tratando de detallar un poco más la imagen, colocar detalles como las costuras de la tela, algunos efectos metálicos en la espada y la armadura de este personaje de corte fantástico, incluso le coloqué un bolsillo en la camisa. Coloco algunas marcas de desgaste también en las partes metálicas de la espada que está desenfundando el personaje. Algunos detalles como estos que nos ayuden a darle mayor vida a nuestro personaje. Todos estos detalles son los que le van a dar realmente mucha personalidad, pero también traten de no abusar de ellos, porque queremos que mayormente luzcan las contratramas y posteriormente las tintas a pincel que vamos a aplicar. Si notan, yo trato también de no llenar por completo la figura de contratramas.
Es importante pensar que la fuente de luz tiene que estar predominando también y debe ser visible. Por ello, la mitad del dibujo de personajes está quedando en blanco de papel y la otra mitad está siendo invadida por los tramas grises. Si vemos la escena lejos, podemos notar cómo sigue cargada de luz. No está invadida por completo por sombras porque estoy pensando siempre en este equilibrio de cubrir la mitad y dejar la mitad libre. Para el fondo, que es un paisaje pues muy sencillo y muy libre, sin perspectiva, más para dar gesto, van a notar que todas estas tramas utilizan líneas más largas, de mayor alcance, pero también que están cubriendo una menor proporción del papel. Quizá un 20% o incluso un 15% del papel está cubierto de líneas, solamente para dar textura a las montañas que dibujé de fondo, un poco de efecto de movimiento en el viento, y con eso es suficiente. Trato de no cargar demasiado la imagen. Cuando colocamos demasiadas líneas de dirección o de textura como estas, suele la imagen perder mucho el volumen. Por ello, entre menor el cantidad de líneas coloquen, va a ser mejor para los volúmenes y las texturas del personaje. Ya tenemos ahora terminado el trabajo de líneas con la plumilla. Vamos a pasar ahora al trabajo con pincel. Para esto vamos a utilizar pinceles de cerda nylon. El primero de ellos es uno de la serie 9700 de Rodin de tamaño grande y vamos a utilizar un pincel plano pequeño para algunos trabajos de detalle posterior. Vamos a humectar el pincel, nunca tomen tinta directa con un pincel seco porque eso va a estropear la cerda, tienen que humectarlo previamente en agua limpia y solamente la punta del pincel va a tomar tinta, no carguen por completo el cuerpo del pincel. Aplicaré primero un trabajo de alto contraste, o sea, una mancha densa muy negra con tinta directa para cubrir los planos de espacio intermedios de la pieza. Observen cómo la tinta cae encima de la cinta azul, puesto que es impermeable, no va a permitir el paso de la tinta hacia el papel, pero no sale hasta el borde de la cinta, o sea, no está cayendo en la mesa de trabajo. Solamente un pedazo de la cinta azul tiene tinta negra. Esto es muy importante para mantener la limpieza de tu área de trabajo y también para garantizar que la tinta que salga de la cinta no vaya a ensuciarte otros papeles o tu mano a la hora de dibujar y manches tu dibujo. La tinta puede caer sobre la cinta azul, pero no sobre la mesa. Estoy dibujando con un pincel grueso del número 10 porque esto me puede garantizar cubrir zonas amplias de trabajo, al mismo tiempo que si mantengo la punta en buen estado de mi pincel, como es el caso de esta herramienta, puedo estar realizando trabajos muy detallados en las formas. Voy a acercar un poco la cámara para que noten cómo en esta segunda capa, que es una capa ya gris, estoy tratando de hacer la mancha lo más precisa posible y que no invada el contorno de la pieza. Para facilitar esto pueden utilizar una goma impermeable. Yo no lo recomiendo tanto porque a veces tarda mucho en secar y un dibujo se vuelve muy complejo en cuestión de medida de tiempos. Prefiero ir pues mejorando poco a poco el acabado de la mancha al colocarlo con un pincel específico, pero bueno, eso ya es a gusto de cada quien. Ahora, para minimizar la cantidad de humedad y poder dar efectos de volumen, utilizando una servitualla o un paño absorbente, estoy tratando de quitar excesos de tinta para lograr estos efectos de desvanecimiento o de texturas, apoyado claro por el grano de papel del papel fabriano que estamos utilizando. Trato de que esta mancha gris sea un poco más expresiva, que no sea exactamente detallada, y con uso del aerosol de agua estoy aplicando un poco de presión de aspersores para que me dé algunos efectos de puntillismo blanco. El agua al aplicarse con aspersor va a estar rechazando la tinta, haciéndola hacia un lado, y esto puede dar efectos de textura muy agradables. Ahora, con el pincel ya un poco seco, estoy aplicando manchas de tinta muy diluida, solamente para dar textura de tierra o de arena en la parte baja del papel, y con esto tengo listo el trabajo de pinceles. Vamos a dejar descansar el dibujo un par de horas si es de día y unas 4 horas si estamos dibujando de noche para que seque por completo. El dibujo puede forzar su secado si utilizamos una pistola de calor, pero no lo recomiendo pensando en que estamos haciendo algunos efectos de húmedos de grises y queremos que se noten muy bien. Por ello preferimos la evaporación natural. Una vez que pasaron las 2 horas podemos retirar el papel
Vamos a verlo a continuación y posteriormente les enseñaré cómo poder limpiar sus plumillas después de todo este proceso de dibujo para que no se queden manchadas de tinta. Ya pasaron varias horas, se ve incluso la luz diferente en el taller, está el papel seco por completo y ahora ya puedo quitar el masking azul para que se vea un margen perfecto blanco en el papel. Traten de verificar por completo que su papel está completamente seco antes de quitarlo o pueden provocar algún accidente de manchas de tinta. Bueno, pues así se vería por completo el dibujo. Apliqué un escaneado sencillo a 300 píxeles por pulgada y aún no hago ajustes de luz ni de color en programas de cómputo como Photoshop. Espero en algún video futuro poderles mostrar cómo hacer esos ajustes para mandar a imprimir un cómic y que se vean los negros por completo negros, no como en este caso que se ven un poco grises y con fugas de luz, pero eso será cosa de un video futuro. Por ahora lo que me parece muy importante mostrarles es cómo limpiar sus puntillas para que se vean siempre plateadas y no tengan manchas de tinta. Las puse en baño María en agua hirviendo durante 5 minutos y ahora con un paño de limpieza o una servitoalla les estoy quitando el exceso de tinta que ya debe estar muy aflojada. Las estoy dándole un poco de aspersores de agua también caliente y las tallo con pinceles empezando por uno muy suave, luego uno intermedio y terminando con un pincel de cerda duro. Hagan este proceso con mucho cuidado porque pueden quemarse los dedos si están muy calientes aún las puntillas, pero con las medidas precauciones creo que pueden hacerlo muy fácil y es el método más eficiente que he encontrado para que sus puntillas se vean plateadas y libres de tinta siempre. Traten de cuidar siempre esta herramienta porque es muy delicada a la hora de trabajar. Si ustedes no la limpian puede que la tinta se mantenga siempre sucia y eso va a provocar que las puntillas se abran o que ya no dibujen con la calidad debida. Eso sería todo el proceso de dibujo a tinta con plumilla y pincel, orientado para cómic y manga. Espero que les haya agradado, que les sirva para poder realizar sus propios trabajos de cómic. Me parece importante mencionar aquí que si ustedes están más orientados al dibujo digital, todas estas técnicas pueden aplicarse pensando solamente en cambiar los pinceles en el programa que ustedes utilicen para dibujo, que puede ser Clip Studio, Photoshop, Procreate o un etcétera más amplio. Si gustan ver más de mi trabajo, tienen alguna duda, pueden consultar mi trabajo en redes sociales como Verde Agua Comics y les envío un gran saludo, colegas de la UNAM. Espero que les ayude en su aprendizaje de las artes visuales y del diseño. Chao.